Bienvenidos a tu programa Transformando Ciudad. Saludos y bendiciones. Bienvenido una vez más a tu discipulado Transformando Ciudad con tu pastor Oscar Zambrano. El día de hoy vamos a compartir un tema maravilloso, el cual he titulado La moneda del reino, basado en Mateo 6, 19, 21. A diario nos hacemos algunas preguntas. En el mundo entero, los hombres alguna vez se han hecho esta pregunta. Y entre esa pregunta es, ¿cuáles son las dos cosas, me preguntaba una vez una persona, que le tememos a la vida? O ¿cuáles son las dos mayores cosas a las que le tememos a enfrentar en alguna oportunidad nosotros? Y una de esas respuestas, ¿verdad?, que he logrado conseguir a través de estudio, a través de poder leer algunas documentaciones, es que la humanidad entera teme a la muerte. Segundo, le teme a perderlo todo. Presta atención a estas dos cosas. Comprobado está que el hombre teme a dos cosas en la tierra. Uno, la muerte, por la incertidumbre de no saber qué es el más allá, qué hay después de morir, qué hay en una eternidad, ¿verdad? Y aparte de que cuando el hombre muere, la sensación o el saber que tiene que dejar seres queridos en este lugar, que ya no verá más, y se será apartado totalmente de allí. Y la otra que le teme el hombre es al perderlo todo. Es una sensación que llega porque he comprendido, y dicen los psicólogos, que cuando una persona llega al nivel de perder todo en la vida, mayormente el miedo mayor de todo esto es al rechazo y a la soledad a la cual se puede enfrentar. Y esto es maravilloso analizarlo, ¿verdad? Porque mayormente el mundo que nosotros vivimos es un mundo que constantemente y arduamente está trabajando por alcanzar, ¿verdad? Por obtener algo. Y hemos aprendido a través de la historia que la gente y el humano ha aprendido a darle valor a su vida, valor a su entorno a medida de todo lo que va poseyendo, sí, de alguna forma. Entonces las posesiones y las riquezas y los estatus se van subiendo de nivel, y eso va generando una sensación de seguridad, va generando una sensación de sentirse completo o realizado, y eso es algo que vamos a ver cotidianamente en la humanidad. Entonces el hombre, podemos entenderlo, ¿verdad?, en su estudio, en su comportamiento, que la sensación de seguridad que puede alcanzar un humano está en ese estatus que va alcanzando a diario. Y al almacenar Jesús, viendo esto que no está exento de nuestro presente, lo que Jesús en aquella oportunidad, cuando vamos a la Biblia, en aquellos entonces, aquella sociedad a la cual Jesús le tiene que enfrentar, no te exenta de este problema, y Jesús va directo de la enseñanza a ellos y toca algo tremendo en cuanto a lo que es el diario vivir y lo que es la verdadera sensación de seguridad. Y Jesús tocó un tema que para mí en una oportunidad fue no entendido, ¿no? O sea, recuerdo que siendo un niño, cuando me tocó leer este versículo por primera vez o escucharlo, me generó tanta curiosidad que no sabía, ¿verdad?, cómo se podía relacionar el hecho de poder alcanzar o construir o almacenar riquezas, no en esta tierra, sino en el cielo. Y mi pregunta era, ¿cómo era posible esto si nosotros vivimos una vida terrenal? Me daba la imaginación que podíamos llevar algo, que teníamos, que se generaba una sensación de que podíamos ir al cielo y almacenar algo allí hasta un momento X, como que si fuera un banco. Pero la realidad es que va mucho más allá de una ficción, o va mucho más allá de un entendimiento coloquial, sino es que un entendimiento profundo en donde necesitamos aprender por qué la Biblia o por qué Jesús, a través de esta enseñanza, que es como un preámbulo a las siguientes parábolas que vienen después, porque estamos analizando en estos espacios del discipulado lo que son el efecto de las parábolas, el significado de aquellas parábolas en nuestra vida y cómo podemos aprovecharlas, y decido hoy
hoy dar este tema porque para mí es un preámbulo a las parábolas que vienen, porque tiene que ver directamente con la sensación y la seguridad de nosotros como creyentes en la fe. ¿Qué es lo que nos mantiene aquí y a qué perseguimos y qué no perseguimos, a quién pertenecemos y a qué no pertenecemos? Jesús nos da una tremenda enseñanza a través de estos versículos de Mateo 6, 19, 21, donde dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, cierra Jesús diciendo, allí también estarán los deseos de tu corazón. ¡Qué fabulosa palabra! Ahora vamos al estudio de ella, vamos a la aplicación. ¿Sabías que en la antigüedad, verdad, las riquezas se medían principalmente en tres aspectos o en tres cosas? Se medían, o el estatus de una persona, a diferencia del día de hoy, se medían en tres particulares o en tres elementos particulares que podríamos analizarlo. Uno era la ropa fina que se podía usar, ¿verdad? Por lo cual la Biblia habla de que las polillas, habla de las polillas porque lo que era vestimenta podía ser vulnerado por las polillas. Si alguien se sentía totalmente seguro por la ropa fina que seguía, Jesús está dejando un entredicho, está dejando una cláusula aquí. Ten en cuenta que puedas tener la ropa mejor, la mejor ropa, la más fina, la más cara, pero ten en cuenta que un día esa misma ropa podría ser comida por la polilla, queriendo decir, cada una de esas cosas están en el ente de desaparecer de la tierra. Segundo, se medía por los granos o metales preciosos que se podían tener, ¿sabe? Una persona podía medir su estatus, ¿verdad? Su estatus social, su estatus económico dentro de una sociedad por los almacenes de grano, es decir, por la seguridad del alimento con que pudiera contar, y además por el dinero metálico, las monedas que pudiera tener acumuladas. Eso generaba seguridad y sensaciones a las personas y generaba poder y prestigio, ¿verdad que sí? Lo vas a notar cuando llegaban, dice que llegaban al templo a ofrendar, dice que meneaban, recuerdo una enseñanza que una vez recibí, que cuando ellos llegaban al templo, llevaban bolsa, era una cultura poder mover y sonar las monedas dentro de aquella bolsa con la intención de demostrar a otros que había llegado una persona de prestigio a ofrendar. ¡Wow! Así se medía el estatus económico de las personas, el prestigio social de la época. Y entonces la Biblia habla en cuanto a los metales y los granos almacenados, dice, ten en cuenta que son vulnerables al orín y a la corrupción como a la degradación. Eso es algo que tenemos. Entonces tendríamos que ver que tanto la ropa, la polilla, tanto lo que sería en este caso los metales y el alimento que serían el orín y la corrosión, Jesús también habla y dice, ¿verdad?, acerca de casas adobes fáciles de minar que perforadas por ladrones. En pocas palabras, Jesús usa estos elementos para ilustrar una verdad universal. Lo material es inherentemente inseguro y temporal. ¿Qué quiero decirte con esto? Esto es una enseñanza maravillosa porque Jesús, ¿verdad?, nos está hablando de que esas riquezas guardadas, por lo menos en la última parte de las monedas, podrían ser vulneradas por los ladrones. Cuando habla de que el adobe, con los materiales que se fabricaban en una casa, podían ser vulnerados un día, rotos, podían ser huecos en las paredes y podían robar todo aquello que alguna vez se había almacenado. ¿Qué significa esto? Jesús está hablando que nada en esta vida es seguro. Nada material en esta vida nos va a generar la seguridad total que necesita verdaderamente un ser. Las riquezas podrían ser un momento, podrían ser algo para bendición, para disfrute, y ciertamente generarían un tiempo, una paz, una alegría, pero no significa que esas cosas materiales o esas riquezas alcanzadas puedan generar la total realización de aquella persona espiritualmente. Entonces Jesús está dejando entredicho aquí que para que
esto pueda realizarse, esto tiene que completarse sencillamente con algo, pero que ese algo no corresponde a esta tierra, sino que corresponde a algo espiritual. Y es por eso que Jesús dice: no acumules tesoros aquí en la tierra, sino que acumula tesoro en el cielo. Y esto aquí se pone fabuloso. ¿Por qué? Porque esa es la sociedad que nosotros hoy vivimos. La sociedad que hoy nosotros enfrentamos, ¿verdad?, vive en una aceleración continua. Y esa aceleración continua conlleva a esa sociedad a alcanzar mejores estatus. De hecho, todo, y está comprobado que todo lo que representa la economía, lo que representa las tendencias, lo que representa el diario vivir, nos conduce a un consumismo que nos conlleva a alcanzar cada día más cosas que eleven nuestro yo, que eleven nuestro ego, que de hecho estamos en una sociedad, y creo que estamos en un tiempo de una egolatría muy elevada, donde el hombre cada día, por sentirse realizado, desea alcanzar muchos y muchas más cosas, sea profesionalmente, sea que alcance materialmente, sea que alcance en dinero, pero el hombre está dispuesto, y el hombre ha trabajado, y hoy en día no cansa o no se cansa, no deja de desvelarse por alcanzar grandes posesiones económicas, mayores estatus, mayor posición dentro de una sociedad. Y es aquí donde está el error, porque si bien es cierto, el alcanzar muchas de estas cosas ciertamente nos conllevan a mejores posiciones, pero no pueden generar la paz que necesita, o no pueden generar el desarrollo total que necesita un hombre. Y es por eso que Jesús choca directamente a este punto, haciéndole entender a ellos que es un error, que toda su confianza, que toda su seguridad se enfoque solo en este punto. Y es aquí donde Jesús abre un preámbulo, abre un espacio para que podamos entender el valor que tiene la riqueza del reino de los cielos. Y analizando este punto, me llama mucho la atención, porque cuando hablamos con una persona, ¿verdad?, lo dijimos hace rato, el temor a morir. Las personas temen morir, temen el perder un día su vida, pero cuando analizas la razón de morir, te vas a dar cuenta que todo encierra un punto. Primero, el primer punto es perderlo todo, y en manos de quién quedará todo aquello que alguna vez ha construido. Segundo, una vida después de esta vida, una incertidumbre. De hecho, hoy vemos el mundo entero, los hombres poderosos, luchando por alargar la vida. Hombres que hoy están trabajando con el deseo de prolongar su vida. Se habla de experimentos, de personas, de poder trasladar el cerebro a otros cuerpos, de crear nuevos cuerpos para, en pocas palabras, el proyecto del hombre eterno, el hombre buscando su eternidad en la tierra, producto del poder. Pero la Biblia nos habla a nosotros, Jesús nos habla que todo esto es temporal, que todo esto, o estos son principios que terminan, que tienen un fin, que todo aquello que un día logramos construir materialmente en esta tierra, un principio que va a generar físico y material en esta tierra, es que todo lo que construyamos aquí es temporal. Entonces, por eso la Biblia, en un momento Jesús dice de qué le valdría al hombre ganar el mundo entero y que su alma se perdiera, porque Jesús está poniendo lo espiritual por encima de lo material. Mientras el hombre vive buscando su posición y su seguridad material en esta tierra, su posición fija, su seguridad anclada a los recursos conseguidos, Jesús está diciendo que el verdadero recurso, la verdadera seguridad que puede garantizar la eternidad de una persona no está en lo que poseyamos o lo que alcancemos materialmente, sino en los aspectos espirituales que podamos construir. La pregunta sería: pastor, pero ¿cómo comienzo yo a lograr esos aspectos espirituales? ¿Cómo logro que esa moneda espiritual de la cual usted me está hablando, porque es una moneda espiritual, pueda llegar a mis manos y pueda ser almacenada en el cielo? ¿Cómo hago para depositar? ¿A quién tengo que acudir? ¿Y desde qué principio tengo que partir? Es maravilloso todo esto que estamos hablando, porque de esto depende lo que es el caminar en el reino de los cielos. Por años he aprendido, ¿verdad?, y he tratado de ser enfático en este punto, ¿verdad?, que
transitar en el reino de los cielos nos tiene que conllevar a entender, a abrir nuestros pensamientos en dónde nos desenvolvemos. Primero tenemos que entender, y lo he insistido muchas veces, yo tengo que entender como creyente, tenemos que entender como persona, porque no se trata solo de la parte creyente, tenemos que entender este principio. Nosotros vivimos en un planeta Tierra. Ese planeta Tierra tiene un gobierno espiritual y tiene gobiernos físicos materiales. Mientras los gobiernos materiales, físicos, los gobiernos visibles, son los gobiernos que van a haber en cada país, en cada nación, en cada territorio, ¿verdad? Que son hombres y mujeres gobernando de alguna manera física, elemental. Allí hay un gobierno espiritual, ¿verdad? El cual es allí donde muchos no logramos comprender que tiene mayor peso. Entonces, para ser un poquito más explicativo en esto y no sobresaturar o enredar, quiero que entiendas este principio. Todo lo que sucede en el mundo material se genera primero en el mundo espiritual. Nada de lo que existe materialmente se logra por sí solo. Todo lo espiritual se hace presente primero en lo espiritual y después en lo material. Y tenemos que entender entonces aquí, ¿qué sucede? Nosotros estamos en un mundo, ¿verdad? En un mundo transitado, en un mundo en el cual caminamos, que tiene un gobierno, y ese gobierno es un gobierno rebelado contra Dios, estando de la mano del enemigo. Es un gobierno contrario, con principios contrarios, con leyes contrarias. Todo lo que yo apegue a este mundo me llevará a ser enemigo de Dios. Te lo explico de esta manera. Yo puedo construir un imperio económico, yo puedo construir un imperio financiero, puedo construir un imperio moral, humanamente, pero ese imperio moral, ¿verdad?, solo tendrá rigidez, ¿verdad?, en el aspecto natural. Entonces, en el aspecto natural es perecedero. Quiere decir que todo servirá y estará acoplado a este planeta Tierra. Pero si yo quiero que eso trascienda en el tiempo, si yo quiero que eso trascienda en la eternidad, si yo deseo que ese principio trascienda en el más allá, aún después de muerte, y que ese principio genere, ¿verdad?, un resultado mayor, yo tengo que entender el principio del reino. Sé que es un tema bastante amplio y tal vez no logremos el día de hoy llevarlo del todo o concretarlo todo, pero quiero dejar esto para que nosotros podamos darle valor y entender de dónde se inicia estos principios verdaderos. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a entender el valor de la vida, cuando queremos entender el verdadero valor de seguir a Jesús, que no se trata he escuchado a personas y lo hablaba en la insignificancia que muchas personas le dan al reino de los cielos, creyendo que esto pasó a ser una religión más. No es así. Lo que Dios ha querido hacer con el hombre desde el principio es darle un valor verdadero a la vida. Ese valor fue alterado, fue robado, fue adulterado, y la pelea del reino de los cielos, ¿verdad?, contra el reino del mundo es recuperar lo que un día fue robado, fue extorsionado, fue de alguna manera distorsionado. Ese valor que hoy peleamos trata de que podamos comprender cómo nosotros podemos construir, ¿verdad?, y almacenar justamente en un cielo, en un banco, y resguardar y sembrar principios diferentes a los que nuestro mundo hoy rige. Por eso es que yo te digo, por ejemplo, tendríamos que analizar cuáles son los principios que rigen hoy el poder del mundo y cuáles son los principios que rigen la eternidad o el reino de los cielos. Son principios muy diferentes. Jesús los dijo: los tesoros en la tierra pierden valor. Los tesoros en la tierra son temporales. Los tesoros en la tierra perecerán. Los tesoros en el reino permanecen. Los tesoros en el reino son eternos. Los tesoros en el reino generan resultados. Pastor, pero el que tiene aquí en la tierra genera también resultados. Sí, pero mientras esos resultados sean resultados humanos meramente, serán resultados vacíos, resultados sin fruto, sin permanencia. Quiero cerrar con esto para dejarlo a una segunda parte. He conversado en muchas ocasiones con el mover de egolatría que nosotros vemos hoy moralmente. Es
indiscutible que hoy vivimos ante una sociedad ególatra, una sociedad totalmente yoísta, una sociedad totalmente egoísta. Hemos conseguido cada vez más, el hombre se hace más implacable contra su prójimo, el hombre se hace más cruel, ¿verdad? Y cada día se desprestigia más. Hoy es de ver a diario, ¿verdad?, cómo las personas pueden criticar, murmurar, señalar el estatus de otra persona, sobre todo ahora con la aparición de las redes, ¿verdad?, que viene generando una especie también de imagen social, y la gente hoy vive tratando de satisfacer a ese mundo. El gordo quiere satisfacer al delgado, el que no tiene ropa quiere satisfacer al que tiene, el que no tiene un carro se esmera, busca la manera de conseguir un vehículo, el que no tiene casa quiere tener la casa más cara, porque tenemos una sociedad, un mundo que nos ha enseñado un valor, ¿verdad?, un valor de sociedad, un valor moral muy contrario al que Dios quería construir. Dice la Biblia, el hombre puede ganar el mundo si el hombre enfoca toda su fuerza, toda su energía en construir todo lo material y moralmente materialista alrededor de él, ¿verdad? Sencillamente se perderá lo verdadero, que es construir una vida totalmente en la dependencia de Dios. ¿Es posible esto? Sí lo es. Ahí donde vienen los principios que debemos aprender, hacia dónde nos conducimos, qué es lo que la sociedad verdaderamente necesita y hacia dónde verdaderamente nos estamos conllevando unos a otros. Seremos los hombres implacables que habla la Biblia del futuro de los días, cuando habla de los tiempos venideros. Dice que los hombres serán implacables, amadores de sí mismos, crueles, pendencieros, atanciosos. Hoy en día estamos en el cumplimiento de esa profecía. Y la iglesia no está exento de eso. La iglesia está también en el cumplimiento de esto. De hecho, dentro de la iglesia estamos viendo esto, como los hombres cada vez se vuelven más implacables, más atanciosos, más ególatras. Wow, los hombres trabajan cada día en la imagen, en el yo, en el yo, en el yo, y dejando a un lado lo verdadero, Dios en nosotros. Eso es lo que Jesús dice. No importa lo que construyas, todo esto acabará. Pero lo que sí vale es cómo yo comienzo a acumular espiritualmente en mi relación con Dios. Este tema lo vamos a continuar. Me gustaría dejarlo para un segundo espacio en esta pequeña introducción que hemos venido dando, porque quiero enseñar acerca de esto. Estamos enfrentando un tiempo muy drástico, pero también un tiempo maravilloso para acercarnos a nuestro Dios. Cierro diciéndote, la relación en Dios, conocer a Dios, entender el reino de los cielos, nos hace mayor persona, nos hace grande en Él. Alcanzarlo a Él es la meta. Alcanzarlo a Él es la meta. Lo vuelvo a decir, alcanzarlo a Él es la meta. No es alcanzarle este mundo, es alcanzarlo a Él. Proseguimos para la próxima oportunidad en una segunda parte. Para mí ha sido una bendición el día de hoy compartir estas palabras contigo. Te habló tu pastor Oscar Zambrano. Suscríbete al canal. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles por llevar un mensaje convincente que pueda aportar a tu crecimiento. Será hasta la próxima oportunidad. Suscríbete, déjanos allí tu comentario. Dios te bendiga. Hasta el próximo momento.